bien, Señor, te damos gracias y pedimos que nos guíes a través de la lectura de tu palabra, el estudio que tendremos en Lucas capítulo 7 con la pregunta de Juan el Bautista: Jesús, ¿eres tú? Y asimismo, Señor, querer encontrar sabiduría con relación a nuestra expectativa, con relación a ti. ¿Cuál fue nuestra expectativa y a qué, Señor, está abocado nuestro corazón cuando pensamos en ti? Señor, así que te pedimos que nos guíes a través de la lectura y el estudio que tendremos el día de hoy en esta parte del Evangelio, ¿no? Amén, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos nosotros entonces para estudiar Lucas 7:18 en adelante. La pregunta que hace Juan, ¿no? Juan el Bautista. Ustedes saben que hay varios Juanes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero encontramos a Juan el Bautista, que es familiar incluso de Jesús, ¿verdad? Porque recuerdan que era parienta, las madres eran parientas. Lo vimos en los primeros capítulos, y entonces ellos eran primos o tío y sobrino, algo así parecido por la cercanía del parentesco. Tenemos nosotros que Juan se encuentra ahora preso, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de Herodes, quien había tomado como mujer a la esposa de su hermano, y Juan, quien estaba predicando el bautismo del arrepentimiento, efectivamente les dice a todos, delante de todos, porque ellos eran personas públicas, y todo el mundo sabía lo que pasaba, y le decía: arrepiéntete, mi hermano, estás en pecado, has tomado la mujer de tu hermano. O sea, delante de la ley eso es terrible, y no socialmente peor todavía. ¿Cómo se te ocurre tomar a tu cuñada, no? Te tomaste como mujer a tu cuñada, le quitaste la mujer al hombre. ¡Qué terrible! Pues esto le va a costar la cabeza a Juan. Pero en ese interín, ustedes se dan cuenta que el Evangelio tiene a Juan y luego aparece Jesús y de repente Juan desaparece del escenario, parece que no estuviera más. Sin embargo, Juan ha seguido predicando, ha seguido enseñando. Es más, en su ministerio se habla acerca de que él va menguando. Es necesario que yo vaya desapareciendo para que el Mesías crezca. Fue Juan quien había pedido señales para ver quién era el Mesías, y cuando bautiza a Jesús efectivamente, no ve de manera milagrosa, porque esto no era algo que pudiera suceder por naturaleza, ve que el Espíritu en forma de paloma, o sea que no era una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesucristo, ¿ok? Y se escuchó la voz en un tenor desde el cielo hablando, ¿no? Literalmente, todos los que estaban ahí escucharon que era el Hijo del quien él se agradaba. Así que Juan no le quedó la menor duda que este Jesús, quien él había bautizado, era el Mesías e iniciaba un ministerio, iniciaba ahora una nueva etapa de la nación judía. Él venía predicando con vehemencia, ¿no? Dice que Jesús venía en el espíritu de Elías. Pues acá atrás nuestro justo tenemos una imagen muy parecida a quien sería Juan el Bautista. Todos tenemos una relación de Juan el Bautista como un profeta del Antiguo Testamento, un hombre tal vez hasta desasiado, ¿no? Porque estaba más preocupado en predicar el reino de Dios, el arrepentimiento del pecado, que en estar procurando tener poses y ciertos atractivos. El mensaje era lo importante, ¿no? Era lo primordial, porque ya se acercaba, o sea, ya estaba encima, no había tiempo para otra cosa. Y qué lejos estamos de Juan, muchos predicadores, pastores, iglesias, que estamos concentrados más en la apariencia, en las formas, en lugar de un mensaje contundente que cambie el alma, ¿no? Estamos preocupados en guardar las apariencias y en guardar a los hermanos, que no se vayan, ¿verdad? En lugar de hablarles del cambio y transformación que necesitan en su corazón. Este era el mensaje así fuerte de Juan, y es el mismo mensaje que deberíamos predicar nosotros ahora en este siglo que nos ha tocado en el año 2021 en medio de la pandemia. Hermanos, el tiempo se agota y Cristo ya regresa a instaurarnos su reino espiritual, como predicaba Juan el Bautista, que el reino se ha acercado y que ya está aquí, sino el reino físico completo, espiritual y físico, que se va a sentar sobre esta tierra para que Jesucristo ponga pie y reine efectivamente sobre nosotros. Sobre nosotros, digo, aquellos que hemos creído, amén. Toda la humanidad no, solamente los que creemos. Y los que no quieren creer, querido hermano, tu reino no es de el Señor del que estaba predicando Juan, tu reino es el de las tinieblas. Te complaces en la carnalidad, te complaces en las cosas del mundo, ese es tu reino, y cuando tengas que dar cuenta, darás cuenta de eso por la eternidad también. Bueno, este es el mensaje así fuerte de Juan el Bautista, que el que lo escuchaba le tintilaba los oídos porque lo empujaba a tomar una decisión. Y es así, es nuestro deseo, queridos hermanos, de esta tu iglesia, Capilla Calvario Fe,
desde tu servidor, que nuestros mensajes no sean aguados, que nuestros mensajes sean contundentes, claros, centrados en el texto de la palabra de Dios. Y ese deseo es que tú tomes decisiones por Cristo y no andes en ambigüedades, ¿no? Que no andes satisfaciendo los deseos de tu carne, sino que andes más bien en los caminos del Señor como Él manda, como Él desea. No de acuerdo a lo que tú ni yo queremos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es esto del reino de Dios? ¿De qué se trata? ¿Qué pensaba Juan de Jesús cuando hablaba del reino que se había acercado? ¿Cuál era la expectativa de Juan con relación al reino de Dios por medio del Mesías que vendría a instaurarlo a la tierra? ¿Y Jesús lo cumplía o no lo cumplía? La pregunta era categórica. Jesús, ¿eres tú? Estoy preso, no te puedo ver. ¿Eres tú el Mesías? O sea, yo vi al Espíritu en forma de paloma, escuché la voz, pero no estoy seguro, ya estoy dudando un poco. La pregunta es bastante valedera desde un punto de vista carcelario, ¿no? No tiene la oportunidad de ir y hablar con Jesús otra vez. Por eso es que el tema de fondo es la expectativa en cuanto a Jesucristo. Bueno, vamos al contexto que es imprescindible, importante para que entendamos toda la idea. Jesús pues ya empezó su ministerio, él ya pasó por el Sermón del Valle, que le hemos puesto nosotros el Sermón del Monte, ha dado las parábolas, las enseñanzas importantes del inicio del reino de Dios, y encontramos en el capítulo 7 de Lucas, en los primeros versículos, que Jesús inicia con el primero de 2 milagros antes del texto de hoy. Recuerda, son 2 milagros, ¿no? Importantes, 2 milagros. Jesús sana a un siervo por la fe, el amor que tenía su amo, que era un centurión. Es decir, Jesús va a sanar incluso a los que no son judíos. En este caso, un romano era un gentil, ¿no? Alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, y el Mesías supuestamente vendría solo para la nación de Israel, según la expectativa de algunos judíos, sobre todo los celotes. Y pues tenemos que esto suena un poco raro. Juan el Bautista se encuentra preso, los discípulos de Juan están libres, ¿y a quién seguimos? Vamos a ver a Jesús. Así que ellos van a ver a Jesús, van a visitar a Juan el Bautista, van a ver a Jesús, y en eso encuentran que Jesús está sanando un gentil por el pedido de un centurión. Bueno, hablamos de los centuriones, que eran personas muy interesantes, ¿no? A pesar de que eran gentiles, eran personas muy amadas, porque aparentemente por su educación castrense, ellos eran personas justas, cabales, ¿no? No andaban así como a medias tintas satisfaciendo solo el deseo romano, sino que ellos hacían lo que era correcto. Entonces, dentro de la justicia como que caían bien. Y este centurión tenía muchas cosas interesantes que él había hecho, ¿ok? Y Jesús entra a Capernaum después del Sermón del Monte. Recuerden que Capernaum era el barrio de Pedro, ¿no? Y aquí tenemos que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, ¿verdad? Estábamos justamente por el lago de Galilea. Acá tenemos, sí, el lago. Y pues vamos a tratar de que se pueda ver un poco mejor esto. Sí, acá está. Perfecto. Y entonces tenemos que el lago de Galilea era tan grande que no se consideraba lago sino mar, porque tú no veías el otro lado. Así que había muchos pueblos alrededor de lo que es el mar de Galilea o el lago. ¿Ok? Y uno de los pueblos era Capernaum, y Jesús del monte se va a Capernaum. Y él conocía seguramente al centurión, él conocía a la familia del centurión. ¿Qué pasó con el centurión? Lo que sucedió fue que tenía un siervo, dice, y el siervo de este centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¡Wow! Se enfermó el siervo. Pero cuando supo que estaba Jesús en el barrio, había llegado, le dijo, por favor, díganle, le dice a los ancianos del pueblo, ¿no? Díganle que venga y sane a mi siervo, que lo amo mucho, no quiero que muera. Y Jesús, al escuchar esto, va, ¿no? Y ellos, los ancianos, le dicen, él es bueno, él ha construido la sinagoga y qué sé yo. Versículo 6 del capítulo 7 dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión, dice, envió a él a unos amigos. O sea, parece que entró en cuenta de saber quién era Jesús. Dice, ¿cómo va a venir este hombre a mi casa, no? Y dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. Mira la palabra. Los que había enviado decían, él es digno, por favor hazle milagrito. Pero él dio cuenta de sí, dijo, no, yo no soy digno, no te molestes de que entres bajo mi techo. Entonces, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a verte, así que él le envía ahora unos amigos personales. No vengas, ni soy digno de ir a ti. Tú eres mucho para mí.
Pero di la palabra, ¿no? Y mi siervo será sano. Esto fue alucinante porque vimos que Jesús dijo, ¿qué? Este hombre que es un gentil tiene un mejor concepto de la fe que muchos acá. Tiene un mejor concepto de la dignidad de quién soy yo con relación a muchos que están acá que son judíos y tienen la palabra, ¿no? Es increíble. Así que Jesús se siente realmente conmovido. Es una de las pocas veces que vemos que Jesús realmente dice, wow, este tipo es increíble. Así nosotros llegamos a una pequeña conclusión. Al ver que los judíos que habían atendido a Jesús, habían ido a Jesús de parte de este centurión, dijeron, él ama nuestra nación, él edificó una sinagoga, él merece la gracia de Dios. Pero ¿qué dijo el centurión? El centurión, sí, ¿qué dijo el centurión? Se mostró humildad, dijo, no soy digno de ti. Él mostró fe, dijo, solo di la palabra. Mira, no tienes que venir, di la palabra y es suficiente. Y él reconoció la autoridad de Jesús porque dijo, si tú la dices, así será. Te van a obedecer, las enfermedades tienen que ir. Y entonces Jesús no habló de tanto su dignidad o si se debía o no, sino habló de su fe, ¿no? Qué grande fue su fe. Vio que tuvo fe en su identidad como Mesías, recuérdalo por favor y apúntalo en tu Biblia. Vio que tuvo fe en quién era él. No soy digno de ti, tú eres superior a los seres humanos, ¿no? Vio que tuvo fe en su palabra, pero dijo, di la palabra, nada más. Y finalmente vio y reconoció la autoridad de Jesús. Jesús tomó en cuenta todo esto. Ahora, todo esto lo estaban viendo los discípulos de Juan. Inmediatamente Jesús salta del lugar y se va a otro lugar, pero tiene que caminar como 30 kilómetros para ello. Y los discípulos de Juan, seguro de lejos, de cerca, caminando, comentando, ven el siguiente acontecimiento cuando Jesús resucita al hijo de una mujer que había estado viuda. No aconteció después de este milagro del siervo del centurión, que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y ahí creemos que también podrían estar los discípulos, pues, de Juan, ¿no? Y están viendo lo que sucede. Y Jesús está por entrar a esta ciudad de Naín, como más o menos hemos dicho, unos 20, 30 y 40 kilómetros, dicen algunos, porque las ciudades ahora ya no se reconocen, no están seguros de cuáles pueden ser. Pues, para efectos, caminó bastante, ¿no? 30 kilómetros es una jornada larga para caminarlo en un grupo y a pie tranquilos. Así que en ese camino va a suceder el siguiente milagro. Milagro número 2. En el versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aconteció pues que salían, mientras que Jesús entraba, salían y llevaban a enterrar un difunto. Este difunto era hijo único de su madre y además ella ya no tenía esposo. Su esposo había muerto y su hijo único murió. ¿Qué significa todo esto? Que ella quedaba desprotegida totalmente. Entonces, cuando el Señor la vio y recogimos todas estas experiencias, Jesús no se compadeció del hombre que se había muerto. Estaba muerto y murió. Pero ¿de quién se compadeció? Fue de la mujer que iba a quedar en la orfandad total. Y se compadeció de ella y se acercó y le dijo, no llores. No llores. ¿Y qué hizo luego? Dice que se acercó, tocó el féretro para que parasen y los que estaban llevando se detuvieron efectivamente e inmediatamente dijo, joven, a ti te digo, levántate, o sea, resucita de entre los muertos. ¿Y qué sucedió? Delante a vista y paciencia de todo el mundo, dice que resucitó porque se incorporó, pues, ¿no? Se levantó de entre los muertos, el que había estado fallecido, y comenzó a hablar, dando testimonio de que efectivamente eso no era una alucinación, ¿no? Y entonces Jesús se lo dio a quien iba a quedar en orfandad total para que fuera cuidada ahora. A partir de ahora ya no por un esposo fallecido, sino por un hijo resucitado, ¿no? Alucinante, ¿no? La dio a su madre. Ahora tú puedes ver esto delante de los ojos de todos y los discípulos de Juan, ¿no? Están, ¡wow! ¿No? Sanó a un hombre casi por morir, pero ahora está sanando a un hombre, está resucitando a un hombre. Y no porque lo necesitaba, porque ya estaba muerto, sino porque la mamá lo necesitaba. Este tipo de compasión fue interesantísimo. Y entonces todos tuvieron miedo, glorificaron a Dios, ¿no? Y un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, fue lo que dijo acá. Y nosotros encontramos 4 cosas interesantes que debes tomar apunte
Lo primero es que se compadeció de ella. Segundo, tocó el féretro. Tercero, dio la palabra para resurrección. Y cuarto, el hombre muerto resucitó. Así que las 4 cosas que aprendimos fue que el Señor se aflige con los que se afligen. Así que si de alguna manera, hermano, estás pasando por aflicción, puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Dios te está escuchando. Segundo, el Señor es capaz de acercarse a lo que es inmundo. Como lo vimos, un muerto para un judío es inmundo, así que la familia nada más lo velaba cerca para enterrarlo y quedaban inmundos hasta el día de la purificación. Jesús se acercó, tocó la inmundicia de una humanidad caída. Nosotros somos una humanidad caída y Él es capaz de acercarse al mundo. Dios se acercó al hombre, Dios ha venido al hombre. Solo tienes que dejarte tocar, hermano. Solo tienes que dejarte tocar. Y tercero, el Señor tiene la autoridad suficiente, sin límites, para el desvalido. Finalmente, el Señor repara portillos rotos, repara puertas quebradas. El Señor repara enfermedades sufrientes. El Señor sana, liberta. Él tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas en Él mismo. Todo esto que hemos visto era parte, pues, de lo que los discípulos de Juan el Bautista también eran testigos, ¿no? También eran testigos. Y vieron 4 cosas que queremos rescatar de aquí. 1, Jesús es compasivo, es cercano, está lleno de autoridad y es quien repara. Y así, con esto en mente, con estos 2 milagros, con la multitud alrededor de Jesús, en esta ciudad de Naín, los discípulos van nuevamente, los discípulos de Juan, ¿ok? Van a buscar a su maestro para contarles justamente lo que acaba de pasar. El propósito de Lucas al darnos esta información, ¿no? Al narrar estos 2 milagros que hemos visto, fue llevar este relato, ¿no? A una conversación, que es la conversación que vamos a ver ahora. O sea, esta es la idea. 2 milagros antes del relato, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas crean tanto en la obra como en la palabra de Jesús. Subráyalo, obra y palabra. Así que Jesús no solamente venía a pregonar y a sanar casualmente por allí algún milagrito y para hacerse popular. Vamos a ver que todo esto es parte de un plan mayor. Vamos a ver que todo esto es parte de unas palabras escritas, ¿no? Escritas siglos antes, y Jesús venía cumpliendo una agenda muy específica, ¿no? Y todo mostraba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Así que este es el cuadro. Vamos a ver la primera parte, los versículos del 1 al 18, en la que Juan va a preguntar, ¿serás tú? Aquí veremos el mensaje que Juan Bautista envía a Jesús. Y vamos a ver también la respuesta que él va a obtener, ¿no? La respuesta es curiosa porque Jesús no va a decir sí y no va a usar esas palabras monosílabas, ¿no? Sino va a usar todo un argumento de acciones y palabras. Es extraordinario. Jesús realmente es extraordinario, hermano. Hay que seguir estudiando la vida de Jesús y uno se queda extasiado, ¿no? Dice, qué increíble. Ok, ahora, de manera tal que los discípulos de Juan llevarían esta información actualizada de la palabra y la obra del Señor a su primo Juan, que está preso. No te olvides, Juan está preso. Veamos pues la primera parte, cuando Juan y sus discípulos se encuentran. En el versículo 18 leemos que dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Por lo menos las últimas 2 que acabamos de repasar el día de hoy. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. O sea, Jesús está haciendo eso, sí. Muy bien. Ven, fulano y mengano, vengan para acá. Está preso ahí en la cárcel, ¿no? Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¡Qué pregunta! ¿No? Pero qué preguntita, ¿qué le pasó a Juan? Podríamos decir muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué sucedió con Juanito? ¿Por qué la pregunta? Este hombre, que es considerado el precursor, había tenido un ministerio realmente relampagueante, ¿no? Que no duró, pues, más de un año. Y esperaba que el Mesías estableciera el reino de la forma que él lo había anunciado. Pero repentinamente, y como ya lo hemos visto, Juan se halló preso, a punto de perder la cabeza. ¿Y qué pasaba?
el reino que él había anunciado por este Mesías esperado no había llegado, no había venido. Así que estaba muy preocupado en la cárcel, tal vez rascándose la cabeza por la preocupación, no jalándose la barba. ¿Qué sucede? ¿Por qué no establece el reino ya? Juan conocía bien el Antiguo Testamento, evidentemente, y sabía que las obras que haría el Mesías eran muy específicas. Él sabía todo eso, pero aún así él no veía que el reino viniera. Así que envió 2 de estos discípulos que él tenía a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es decir, pues, ¿eres el Mesías o simplemente eres un profeta interino hasta que aparezca el Mesías que estamos esperando? Porque había anunciado la venida del Mesías como un juez terrible, ¿recuerdas? Un juez terrible que traería un juicio implacable. Esta era un poco la forma que él había anunciado acerca del Mesías. Para ello tendríamos que regresar a Lucas capítulo 3, unos capítulos antes, ¿no? Para poder verlo. A ver, permíteme, te llevo para allá si no lo tienes en tu Biblia. Lucas 3, versículo 9. Y nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Y también, dice el versículo 9, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, se cortará y será echado al fuego. ¡Wow! Pero qué fuerte mensaje de Juancito. Él esperaba que el Mesías venga como un hacha, y a los que no creen los cortará definitiva, indefectiblemente. Y de allí mira otro mensaje que él daba de la expectativa que él tenía del Mesías. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno poderoso, más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias, y él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego, como hemos cantado ahora, ¿no? Espíritu Santo y fuego, aleluya. Él los bautizará en el poder, ¿no? Es el Espíritu Santo poderoso y fuego. La nación judía va a ser una nación poderosa, ¿no? Llena al fuego de Dios. Su aventador está en su mano, dice el verso 17, y limpiará su era, otra vez, juicio. Recogerá el trigo en su granero. Los que creen, los judíos que creen serán adoptados, y luego los judíos que no creen serán quemados en paja y fuego que nunca se apagará. Pero escuchas el mensaje de Juan. Escuchas este mensaje. Este mensaje es tremendo. Esta era un poco la expectativa que él tenía de Jesús. Pero Jesús parece que tiene un problema, dice Juan, ¿no? Parece que está haciendo otra cosa fuera de las expectativas de Juan. Está comiendo con los publicanos. Tiene tiempos de predicación y estudios con las prostitutas, tiene tiempo con los desechados, con los enfermos, está poniéndole mucho tiempo a los necesitados. Es que Jesús se olvidó del llamado profético de instaurar el reino terrenal en la tierra. ¿Qué pasó? Así que sus discípulos hacen exactamente lo que Juan les pide y efectivamente salen de donde está Juan en la cárcel y se dirigen a buscar a Jesús. Y encontrando a Jesús, dicen, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para que pregunte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, la pregunta fue muy clara, ¿no? Así que podríamos afirmar que Juan estaba muy preocupado por la identidad del Mesías. ¿Y qué tal nosotros? ¿Cómo está nuestra preocupación por la identidad del Mesías, de Jesús? ¿Qué has esperado del Mesías cuando has venido a la fe? Tal vez has estado esperando que Él te sane. Señor, si tú me sanas, entonces te seguiré. Como promesa de Jacob, ¿no? Si tú me bendices, te daré todo el diezmo que venga de parte de mí. De Jacob bandido, ¿no? Cuando todavía no era un profeta de Dios. Y a veces venimos a Dios así con cierta presunción. Señor, si tú haces este milagro para mí, entonces te serviré. Te ganas la lotería conmigo, ¿no? Si tú me ayudas, yo te ayudo. Una con otra.
Pero qué tremendo. Así pensamos los seres humanos, ¿verdad? Pues a veces hay expectativas de parte de Dios. Tengo un problema conyugal, matrimonial, relacional. Señor, vengo a ti porque estoy quebrado, yo vengo para que me ayudes. Pero no vengo a Él porque es el Mesías. Vengo a Él porque, entre comillas, ese Mesías tiene poder para ayudarme. Y mi concepto del Mesías está distorsionado. Obviamente, ¿qué es lo que esperaba Juan? Juan lo que estaba esperando definitivamente era que el Mesías se sentara en el trono de Israel. Eso era, que el Mesías, con el poder que él tiene, con el poder que tendría de sentarse en el trono, de hacer la voluntad de Dios, de reinar, pues lo que haría sería justamente eso. ¿Qué cosa? Venir a la tierra físicamente, el Mesías, sacar a Roma del poder, tomar una posición de liderazgo universal y que todas las naciones se sujeten al liderazgo de Israel por medio del Mesías. Es decir, el Mesías reinaría sobre la tierra a través de la nación de Israel. Esa era la expectativa de los judíos, porque es las promesas del Antiguo Testamento. Son las promesas del Antiguo Testamento. Dios viene a reinar a la tierra, amén o no, a través del Mesías. Entonces, por eso es que Juan tenía un mensaje muy fuerte, porque cuando venga el Mesías hará eso, pues, y cuando esté el Mesías no puede haber pecado. Como no puede haber pecado, aquel que insiste en pecar entonces tiene que ser cortado, metido el hacha, tiene que salir y ser quemado, o sea, echado en el infierno, donde será el lugar de la eterna perdición. Mientras que los que hemos creído y hemos pagado el precio de nuestra credulidad, ¿no?, de nuestra fe, somos ahora llamados pues a ¿cómo se llama? A ser parte de este juicio, este reino maravilloso, este reino glorioso, este reino poderoso, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Ok, es el lugar en que nosotros debemos estar, es el lugar que a nosotros nos corresponde estar, es el lugar que el Señor nos llama a vivir. Pues definitivamente sí, mi hermano. Tú y yo somos llamados a vivir en un reino así. ¿Cómo? Sí, tú y yo somos llamados a vivir en un reino en el que el Mesías reinará por siempre. Lee Apocalipsis, lee Isaías, y te vas a dar cuenta que Jesucristo es Dios hecho carne, quien va a instaurar su reino. ¿Pero por qué no lo instaló cuando vino Juan? Porque el Señor instauró el reino, está instaurando el reino en dos fases. Por favor, toma nota. Dos fases, básicamente. Una espiritual y la segunda física. La espiritual lo está haciendo para que todo el que nazca después de la venida de Cristo tenga la oportunidad de entrar al reino. Porque si hubiera sido física ya hubiera acabado en el tiempo de Jesús y hubiera sido instaurado y los demás ya no tendríamos acceso, hermano. Estamos en la oportunidad de entrar al reino de Dios, y es que ahorita es espiritual, para que tú tengas la oportunidad de arrepentirte hoy día de tus pecados y venir al Señor Jesucristo. Pero cuando Él ascendió a los cielos, prometió que regresaría por segunda vez. Y aquí, cuando venga por segunda vez, allí se cumplirá literalmente todo lo que Juan vino predicando. Con vehemencia, con poder. Jesucristo vendrá con la espada desenvainada, y todo aquel que no quiere creer, lamentablemente, será lanzado al Hades, o al lugar de espera, de tormento, hasta el fuego eterno. Este mensaje es duro, ¿no? Es un mensaje muy fuerte, pero es el mensaje que se ha venido predicando por milenios. Yo no sé por qué lo hemos aguado los cristianos, ¿no? Porque tal vez no suena bien pues al oído, no es popular este mensaje, ¿no? No queremos escuchar eso, queremos escuchar que Dios me va a bendecir, me va a cuidar, que Dios está preocupado de mí, que Dios me va a proveer, que Dios me va a sanar, que Dios me va a engreír. Pues si quieres pensar así solamente, es tu decisión, mi hermano, pero ese no es el mensaje del cristianismo, esa no es la expectativa correcta del Mesías. El Mesías es un rey que viene a reinar y viene a tomar a sus hijos que le seguimos y creemos en Él. Eso es un reino poderoso, un reino glorioso, un reino que tiene la fuerza de querer tomar vidas para que sirvan a Dios y no para que sean los engreditos de mamá, no, los engreditos de papito, que los va a cuidar de todo mal y que les va a proveer para todas sus cositas, su casita, su carrito, que no le va a faltar nada. Y pobre caprichosito el hijito, que Dios no le provea, patalea y se va para otra religión, ¿no? O sea,
Imagínate a Dios haciendo algo así con la humanidad. No, hermano, el reino de Dios ya está pronto por venir y nosotros, los hijos de Dios, debemos sacarnos todas esas falsas expectativas de Dios. En el camino, sí es cierto que Dios es generoso, bondadoso, bueno, glorioso, poderoso, maravilloso, tierno, sublime. Dios quiere proveer, es generoso, pero aun cuando no me sanara, aun cuando no me proveyera en este mundo, mi expectativa no está aquí, sino en el reino físico que ha de venir y que ya está pronto por llegar. ¿Dónde está tu expectativa? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué cosa es lo que has venido pensando de Jesús? ¿Qué es lo que has venido creyendo acerca de Él? Recuerda la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Eres tú el Mesías? ¿No? ¿Eres tú el Mesías que había de venir? ¿O esperamos a otro? Es decir, tal vez pues Juan exageró un poco en su presentación del Mesías, o Jesús no satisfizo sus expectativas particulares acerca de la agenda mesiánica. Simplemente lo más probable es que sea una cuestión de haber interpretado no de manera correcta como lo entendemos ahora, ¿no?, el reino de Dios, sino que él pensaba que en la primera venida se cumpliría todo el plan. Pero en realidad la Biblia habla del Mesías que vendría y aparentemente parecen dos Mesías. Porque por un lado dice que él viene como a traer paz a este mundo, que él viene a traer ¿recuerdas Isaías, no? El niño será anunciado y todo lo demás. Y por otro lado dice que él viene montado para hacer justicia sobre la tierra. Entonces parece que hubiera dos Mesías y de alguna manera todos los judíos se cegaron o se ensordecieron a escuchar lo que sería el Mesías sublime, glorioso, maravilloso, y estaban esperando solo el poderoso. Tal vez por eso haya imprecisión en muchos de los judíos de la época de Jesús al esperar al Mesías, y por eso desecharon a Jesús. ¿No? Romanos dice pues que era necesario que muchos de ellos desecharan a Jesús para que Jesucristo muriera, el Cristo de la gloria, ¿no? Y luego Israel será otra vez reinjertado en el olivo para que siga el plan del Mesías. Así que parece que hay dos Mesías, pero en realidad es el mismo, solo que en dos eventos diferentes. El primero es espiritual, ya lo has apuntado, ¿verdad? Y el segundo sería el físico, que es cuando Él regrese por segunda vez. Tú y yo estamos en esta primera fase, que es la fase espiritual, y estamos esperando el retorno de Cristo para reinar físicamente, sí, para reinar con Él. Así que Juan no veía la segunda, veía la primera y no le parecía correcto. Decía, no, yo quiero que ya instaure su reino de una vez. Soy capaz de dar mi vida por ese plan. ¿Qué pasó con Jesús? Se puso aguadito Jesús, ¿no? ¿Por qué ya no habla con fuerza? ¿Por qué no saca al César del palacio y toma control desde Jerusalén y se sienta en el trono? ¿Qué sucede con Jesús? O tal vez era una urgencia porque el reino se establezca en la tierra, ¿no? Juan tal vez pudo evaluar, bueno, yo estoy preso y aparentemente Jesús ni siquiera se ha acercado por aquí a visitarme, a sacarme de acá para ayudarlo a instaurar el reino. Además, me preocupa su exagerada exposición a potenciales impurezas rituales. Este Mesías es medio extraño porque está tocando cadáveres, está tocando leprosos, está tocando demasiados enfermos y eso lo vuelve impuro, ¿no? En esos momentos y frente a los discípulos de Juan, Jesús se encontraba haciendo lo que siempre hace. Jesús todos los días se levantaba y hacía cosas. El Evangelio de Juan dice que él ha hecho tantos milagros, tantas cosas, resucitó tantos muertos, o sea que los que tenemos registrados son algunos, hubieron más, que no alcanzarían libros para poder explicar todo ello. Tremendo, tremendo. Así que hay días que no están explicados en la Biblia, en la vida de Jesús. Y uno de esos es cuando llegan estos discípulos de Juan y Jesús se levanta a hacer lo que siempre hace. ¿Qué hace? Promulga el Evangelio, las buenas nuevas, y da asistencia a la gente. Está sanando personas, enfermos, ¿verdad? Miren lo que pasa. Jesús no les contesta. Mira el detalle, mira el detallazo. Versículo 21 al 23, ¿no? Versículo 21 al 23. Vamos a ver aquí primero. Dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos, ¿no? Y a muchos ciegos le dio vista,
Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En el versículo 21 vemos que las obras milagrosas señalaban al hecho de que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Dice: enfermedades, plagas, espíritus malos, o sea, endemoniados, los que estaban ciegos volvieron a ver. Así que lo que estaba haciendo Jesús era lo que se esperaba del Mesías. Él estaba realizando milagros al puro estilo mesiánico. Nunca nadie había hecho los milagros como se está haciendo acá, y Jesús está cumpliendo lo que él había dicho ya meses antes. ¿Te acuerdas en Nazaret? Que se levantó, comenzó a enseñar, le dieron el rollo, él abrió el rollo y comenzó a hablar acerca del pasaje de Isaías capítulo 1, versículos 1 en adelante, y dijo que iba a hacer todas estas cosas. Y por eso lo quisieron matar, ¿no? Y salió milagrosamente de eso, porque aún no era su hora. Jesús ahora, él se encuentra haciendo la agenda del libro de Isaías con relación al Mesías. En el verso 22 dice: ahora sí, mira, primero no les habló, siguió haciendo su trabajo, y segundo, da la media vuelta, por decirlo de alguna manera, y les habla, ¿no? Lo que han visto y lo que han oído. Ustedes son testigos. Ok, está haciéndoles énfasis en el testimonio presencial, ocular, como quieras llamarlo, ¿no? Y todo lo que ustedes han oído y han visto, ahora vayan y háganselo saber a Juan. Él entenderá, pues, él va a entender que fueron anunciados por los profetas como características y propias del Mesías, porque él conoce esa profecía. Y lo interesante aquí es lo que te he venido diciendo. ¿Te das cuenta que Jesús no contesta sí o no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos al verdadero Mesías? Y Jesús le dice: yo soy el Mesías. Otro detalle, que el tenor de este texto, y luego lo vamos a refrendar en los versículos 24 en adelante, cuando Jesús hable de Juan, que Jesús no está molesto. Jesús nos está diciendo: ¿qué cosa? ¿Qué pasa con Juan? Primero me confirma que soy el Mesías y después duda. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué tiene ese muchacho? Jesús no reprende a Juan. Jesús no está diciendo: Juan es un mal profeta, ahora ya no sirve. Para nada. Jesús no responde ni con un sí ni con un no, sino que les manda el mensaje correcto. Ok, Jesús hace una especie de pues resumen como sinóptico, mesiánico. Esa frase, ¿no? Un resumen de testimonio del Mesías, de su ministerio sobrenatural de sanidades, en favor de ¿quién? De los marginados, de los desvalidos, incluso de los muertos, y de su ministerio a los pobres, como estaba profetizado. En otras palabras, Jesús está diciéndole a Juan: quizá no estoy satisfaciendo tus expectativas mesiánicas personales, Juancito, pero tal vez tú estás esperando el tiempo y la forma, el modo en que Dios venga a reinar la tierra ya. A tus ojos no se está cumpliendo, pero sí estoy cumpliendo con la agenda dicha por los profetas. Chequéalo. ¿Cómo? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres, a ellos es anunciado el evangelio, como dice Isaías. Así que no estoy haciendo lo que esperas de mí. Yo estoy obedeciendo la voluntad de mi Padre. Por eso, querido hermano, muchas veces nosotros tenemos la presunción de Jesús en nuestras vidas de alguna manera. Es que Dios tiene que. Dios debería hacer lo siguiente. Es que si Dios es Dios, entonces debería actuar de esta manera. Pero todo eso lo decimos desde la perspectiva humana, desde nuestra
perspectiva. Y esa es tu expectativa. Y cuando Dios, entre comillas, no hace tu expectativa, entonces tú rechazas a Dios. Porque no cumple lo que tú quieres. Me encanta citar Génesis cuando dice que Dios crea al hombre, ¿no? Dice, Dios crea al hombre, ¿recuerdas? A su imagen y semejanza, ¿no? A imagen de Dios es creado el hombre. O sea, Dios crea al hombre y lo hace a la imagen de Dios. O sea, el hombre se parece de alguna manera a Dios. Pero ahora han cambiado las cosas. Han pasado los siglos, los milenios. El hombre se cree superdotado, el hombre se cree con una capacidad increíble, el hombre tiene poder en su pensamiento, tiene poder en su palabra. Somos una especie de dioses camuflados, una especie de dioses sobre la naturaleza no respondida, ¿no? Que no entendemos que tenemos ese poder porque el universo se mueve de acuerdo a lo que nosotros creemos y confesamos. Y esa filosofía no es cristiana, esa filosofía es humanista, ¿no? Es totalmente fuera del cristianismo. Si hay algún pensamiento así en tu vida, en tu mente, en tu corazón, no estás dentro de los pensamientos bíblicos. Y el hombre piensa ahora, es que Dios tiene que ser a mi imagen y mi semejanza. O sea, Dios tiene que hacer lo que yo digo. Señor, en tu nombre pido lo siguiente, ¡pum! Se acabó y tiene que ser porque yo lo dije, ¿no? Hay poder en la palabra, así que lo que yo digo, así es. Qué miedo, hermano, qué nervios que haya personas que pensemos que Dios puede ser manipulado porque simplemente confesé la palabra, porque creí en esa palabra y la dije, ¿no? Solté la palabra, entonces ya fue. Yo sé que hay textos que se quieren acomodar a esto, pero son fuera de contexto totalmente. Dios es omnipotente, omnisciente. Él es totalmente independiente a tu expectativa de Él. Y así Dios, entre comillas, fracase a tu expectativa, Dios no se conmueve, Dios no se mueve, hermano. Tú piensas que Dios tiene que hacer algo, pero en la agenda de Dios no está, no va a pasar. Simplemente no va a suceder. Y es que nosotros no podemos decirle a Dios, compórtate a mi manera. Somos nosotros quienes tenemos que humillarnos e ir a Dios para comportarnos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. El verso 23... ¿no? Que es el último, ¿no? Y para darle un aliento a Juan, Jesús pronuncia una maravillosa bienaventuranza. Son dichosos los que no hayan tropiezo u ofensa en mí, en otras palabras, ¿no? Esto es, son felices los que no encuentran motivo de tropiezo en Jesús o no sufren tropiezo en Él. El Señor alienta de manera muy pastoral a ser paciente, a esperar el establecimiento del reino de Dios, en el tiempo de Dios, en la manera de Dios. Por los evangelios de Mateo ni Lucas afirman específicamente la respuesta de Jesús al escuchar esto, ¿no? Pero ¿qué hace Juan? Que es alguien que no se queda callado. Juan guarda un silencio totalmente reverente. Vienen estos mensajes y Juan dice, ok, es cierto. Ok, sí, está en Isaías. Ok, sí, tienes razón. Esto puede significar simplemente que Juan aceptó, ¿no? Y se llenó de convicción de que Jesús era el Mesías prometido y que él tenía la voluntad de hacer su mesianismo como mejor pareciera. Y esto, hasta su desenlace final, que ya sabemos que es su muerte por decapitación, ¿no? Le sacan la cabeza. Y ahora los discípulos de Juan parten con las noticias. Se van, ¿no? Y encontramos que Jesús va a hablar de Juan. Vamos a hablar de que Jesús va a hablar de él cuando los discípulos se van, cuando se retiran. Mira lo que dice aquí en el verso 24 al 25. Ok. ¿Quién era Juan? Va a hablar de Juan y va a decir de él quién era. Ok. Alguien sin convicción y sin ropa fina. Vamos a escuchar lo que dice Jesús con relación a Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan. Ahí está. Ya no están los mensajeros de Juan. Comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? Mira que se vuelve a repetir en el verso 25, ¿no? Y se va a volver a repetir otra vez en el siguiente verso. Una caña sacudida por el viento, verso 25. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Jesús aprovechó la ocasión, de la pregunta de los discípulos de Juan para enseñarle al pueblo lo referente al ministerio de este hombre poderoso. Y usando el sarcasmo hizo notar de Jesús
tres cosas. Primero, no era una persona sin convicciones. No era una persona sin convicciones. Antes de esto, recuerda que ya no están los discípulos de Juan. Así que esta información no le iba a llegar a Juan. Qué interesante que lo que Jesús va a decir de Juan se lo va a decir a la gente que está con él y ya no a los discípulos, que va a significar que Jesús no estaba preocupado en alentar a Juan diciéndole, pero Juan, tú eres un gran profeta. Juan, no te preocupes porque eres un gran hombre. Ten confianza, Juan. Mira que Dios te ha creado con un espíritu poderoso, el de Elías, así que no te preocupes porque algo poderoso va a pasar. Jesús no entró en esta forma de aliento que muchas veces usamos los hombres, sino que le dijo, tú tienes que creer por fe, Juan. Y tú sabes lo que has creído. Y Juan tuvo que creer por las escrituras y no por la motivación. Tengamos cuidado con la motivación humana, que puede ser un arma de doble filo. Sin embargo, Jesús va a ensalzar, la condición de Juan. Lo primero que dice es que no era una persona sin convicciones o débil, como una caña que se la lleva el vientecito por ahí. O sea, no era un hombre, más bien era un hombre recio y justo. Segundo, que tampoco era alguien que andaba vestido lujosamente. Era un hombre sencillo, pobre, austero, hasta rústico, ¿no? En su vestimenta, y su alimentación todavía era escasa, ¿no? No era de aquellos consejeros medio afeminados o falsos profetas que sencillamente decían al pueblo o a los poderosos las cosas que querían oír. Tanto así que el decir la verdad le costó su propia cabeza, ¿no? Entonces encontramos que este es un poquito el sarcasmo de Jesús. Jesús dará tres aspectos de Juan. ¿Cuáles son los aspectos que Jesús da de Juan? Primero, vamos a ver que es el más grande profeta. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El más grande de los profetas. Jesús precisa tres aspectos respecto de Juan. Primero, un gran profeta, ¿no? De hecho, con él concluye la época de los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, en el versículo 27, citando a Malaquías, se dice que es el antecesor del Mesías, el segundo Elías, el que cumple totalmente las profecías de él. ¿Te das cuenta? Y si revisamos, que no hay ningún profeta del que se haya predicado sobre él. Eran los profetas que profetizaban, pero este es el único profeta del que se había hablado que vendría. Así que es un profeta singular. En Malaquías se habla de que él sería el mensajero, pero también se habla que después de él vendría el ángel del pacto. Así que por eso es que es más que un profeta, porque no solamente es un profeta poderoso, sino que sería el que vendría delante del ángel del pacto de Dios. Para ello tendrías que ir a Malaquías 3, versículos del 1 al 2, donde encontrarías esta información. Vamos, dos temas con relación a él, que es lo que Jesús dice. Uno, es profeta. Dos, es el antecesor, el precursor, ¿no? El que iba delante del Mesías. Y tres, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, lo pone en un nivel elevado, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Wow! El tercero habla de la superioridad del reino de Dios. Y que Juan incluso se debía a ello. Jesús le rindió grandes honores a Juan al decir que era muy grande. Pero el más pequeño del reino es mayor que él. Eso es lo que dice. Juan había predicado de cómo ingresar al reino de Dios. Todo empezaba con el arrepentimiento, ¿recuerdas? El arrepentimiento para perdón de pecados. Y Jesús dijo que él era un gran profeta y que no es tan grande como ser parte o miembro del reino de Dios. Dos cosas. Juan era uno grande, pero pertenecer al reino es más grande, la idea. Así que los ciudadanos del reino estarían pues bajo un pacto mayor, el nuevo pacto, y tendrían la ley de Dios escrita en sus corazones, como dice Jeremías, ¿no? Hasta la persona menos importante en el reino tendrá mayor poder espiritual que Juan el Bautista.
Eso es lo que está queriendo decir acá. Pero no significa que no sea un gran profeta. De entre los profetas es el más grande. Pero el reino de Dios que nos pertenece a nosotros por Jesucristo ahora, tú y yo, tenemos un nivel diferente a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¡Qué gran bendición que nos da el Señor Jesucristo! ¡Amén! Ahora, Jesús va a reprobar a los hombres incrédulos, ¿no? Con esto llegamos a la última parte, a la última sección de este contenido. Lucas observa que había grandes desacuerdos en la opinión que tenía la gente en cuanto a Jesús y Juan. Para ello, Jesús va a hacerse justamente de esta información, versículo 29 en adelante, ¿no? Los que escucharon sobre el bautismo de Juan. Miren, habla del pueblo, versículo 29, el pueblo y los publicanos, y en el 30 habla de otros personajes, de los fariseos y de los intérpretes de la ley. ¿Te das cuenta, verdad? Veamos el primer grupo, el pueblo y los publicanos. Cuando lo oyeron, o sea, a Juan, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, aquellos que eran despreciados, ¿no? El pueblo, los pecaminosos, los publicanos, que eran parias, ¿no? Dentro de la nación judía, escucharon el mensaje, oyeron el mensaje y creyeron, y comenzaron a actuar en este nuevo mensaje del reino de Dios. Y estas vidas cambiadas, personas resucitadas, personas restauradas, matrimonios restaurados, vidas ahora afinadas a Dios, daban a entender que la obra de Dios era justa, era correcta. Justificaron a Dios de esta manera. Y entonces, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Ahora el otro grupo, los que no creyeron, más los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Escucharon, pero desecharon este mensaje. Incluso viendo, porque habla de los designios de Dios. Respecto de sí mismos también. ¿Y qué pasó? No se bautizaron. No, Dios no puede hacer nada. Esto es mentira, esto es una manipulación. Aquí no está Dios. Y desecharon totalmente a Dios. Lo paradójico de esto es que son los fariseos y los intérpretes de la ley quienes fácilmente deberían haber entendido este mensaje y no lo entendieron. Ahora, los líderes religiosos rechazaron el mensaje de Juan y de Jesús. Y dijo el Señor, ¿a qué pues los compararé? Así que Jesús va a echar acá un sarcasmo, ¿no? Este sarcasmo, para dar a entender el corazón de ellos. ¿A qué pues los compararé los hombres que son justamente los fariseos y los intérpretes de la ley de esta generación? ¿A qué son semejantes? Verso 32. Hace uso de esta parábola. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailan, os endechamos y no lloran. Qué curioso. Los líderes religiosos, los muchachos de esta parábola, son considerados como muchachos caprichosos, niños engreídos, que jugaban a las bodas y a los funerales. Y ellos representan a esta generación incrédula, los que no quieren creer, que al igual que aquellos niños infantiles, no saben qué quieren jugar al final. No estaban satisfechos, ni con la conducta de Juan, ni con la de Jesús, en otras palabras. ¿Y tú? ¿Cómo estás con relación a la conducta de Juan y de Jesús? Pues él dice en el verso 33 a 34, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan, ni bebía vino, y decían, demonio tiene. Verso 34, vino el Hijo del Hombre que come pan y bebe vino, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Juan les parecía demasiado intransigente, y Jesús muy tolerante. Ningún extremo les parecía correcto para ellos. A Juan lo acusaron de estar endemoniado o loco, ¿no? Siendo un mal profeta. Y a Jesús lo acusaron de comilón y bebedor, ¿no? Lo acusaron, y esto es una acusación muy grave, porque implicaba incluso pena de muerte según la ley en Deuteronomio 21, donde se habla del tema, ¿no? Aquellos hombres que son glotones y borrachos, los hombres de la ciudad deberían apedrearlo hasta la muerte, es lo que dice el texto. Así que descalificaban a Juan y a Judas con sus palabras. Y tú, mi querido hermano, ¿cómo andas con Jesús? ¿Cómo ves a Jesús en tu vida? ¿Califica o no califica como el Mesías?
Jesús. Va a terminar esto con: el pueblo que creyó a Juan y Jesús son prueba de que sus enseñanzas eran correctas. Porque mira lo que dice acá: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Recuerdas con los de Juan? La conducta de Juan, el bautismo de las personas, justificaron a Dios. Ahora dice que la sabiduría es justificada por los hijos. Jesús terminó su parábola afirmando la siguiente aplicación: sabiduría justificada por hijos. La tradición religiosa judía personificaba la sabiduría como una madre divina. Eso pues lo ves en Proverbios, ¿no? Con el gran Salomón. Y aquí Jesús lo que hace es que Él personifica la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Ok, es decir, Jesús igual sabiduría. Y los discípulos igual a hijos. De tal manera que los discípulos de Jesús y sus vidas transformadas eran pruebas suficientes de que su mesianismo era verdadero. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas y la prueba, ¿quiénes eran? La gente. Jesús apuntó a las personas y no falló. Jesús apuntó a los corazones de las personas y no falló. Jesús apunta hoy día a tu corazón para que le creas. Así haya milagros o no en tu vida, así cumpla tus expectativas terrenales o no, Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Israel, que no tardará en su pronta segunda venida para instaurar su reino físico en tu corazón. Y entonces tú, ¿cuál es tu corazón con relación al Mesías? ¿Qué crees con relación a Él? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Mesías Redentor? ¿Crees que Jesús es aquel que quiere transformar tu corazón? Hoy día tienes que tomar una decisión, porque si dudas o rechazas a Jesús, simplemente serás como estos niños que andan buscando en qué divertirse, pero nunca saben lo que quieren. Que andan buscando en una religión o en otra, o andan buscando un programa y otro programa, pero nunca se establecen en la roca firme de salvación que es Cristo Jesús. Hoy día tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es tu expectativa de Jesús? ¿Has venido a Él por un milagro nada más? ¿Has venido a Dios porque Él es bueno y es la religión correcta? ¿Has venido a Dios porque simplemente crees que Él puede ayudarte en medio de tu situación financiera, matrimonial, de tus problemas? ¿O has venido porque Él es el Hijo de Dios? Él es el Mesías que quiere salvar tu alma de la muerte eterna. Hoy día tienes que tomar esta decisión y entregarle tu vida a Jesucristo y dejar que Él llene tu corazón y que sea Él quien te dé ahora la nueva oportunidad de tener vida eterna. ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? Vamos pues a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su presencia y nos permita entrar en su reino glorioso. Señor, queremos entregarte de todo corazón nuestras vidas. Estamos arrepentidos de toda la maldad de nuestro corazón. Estamos arrepentidos, Señor, de nuestras vidas sin ti. Y queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, que tú seas el centro de nuestro corazón. Hoy día, Señor, queremos pedirte que por favor, de todo corazón, recibas nuestros pecados y nos perdones, Señor. Hoy día ponemos nuestra fe en ti y pedimos que seas tú, Señor, quien sane nuestra vida y nuestro corazón. Tú ocupaste nuestro lugar de castigo en la cruz del Calvario. Allí llevaste toda la carga de la ira de Dios sobre el pecado, y nosotros creemos que ese cuerpo tuyo fue puesto en lugar de nuestro cuerpo, y de tal manera que ya hemos pagado por fe en la cruz del Calvario, y hemos sido restituidos por Jesucristo para vida eterna. Nuestra fe solo está en ti como el Mesías, que has prometido regresar entre las nubes del cielo para estar contigo y reinar contigo en esta tierra. Ven pronto, Señor Jesús, para reinar contigo para siempre. Salva nuestras almas y darnos vida eterna en ti. Nos arrepentimos de nuestros pecados y te entregamos nuestros corazones para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.